Era un día como cualquiera. El sol descendía sin mucha prisa ocultándose tras las lejanas montañas, y llevaba el celo de fábrica que decía: si me ve, use lentes de sol. Mientras sus rayos rebeldes cual rizos de atletas se filtraban por las puertas del gimnasio, aunque fuera del tiempo, había soles hermanos que coincidían en reuniones. Hijos de una época específica ingresaban a entrenar al gym, en un carismático día veraniego. De esos que se pasean con una esencia californiana, al estilo de un rosa ochenteros como la huella indespreciable que dejaban Derek McCarrick y Darío Acevedo, el último inmigrante que había sido criado al lado por el río Bravo. Con una fuerza que se despojaba de lo imperial y de toda banal musculatura, junto a Derek McCarrick entrenaban para ser ambos culturistas profesionales. En el peculiar gimnasio de los dioses se había empezado que ninguno se había percatado de que por completo sus cuerpos habían cambiado. Derek McCarrick había empezado midiendo 1,82 m y pesando 55 kilos, mientras que Darío Acevedo, midiendo 1,76 m y pesando 60 kilos, alcanzaría en un año el 1,80 m con un peso de 90, al igual que Derek había subido este último 4 kilos más, con fuertes entrenos que hacían gala hasta para los mismísimos dioses. Entrenaban allí Mohamed Ali y hasta el pinche Bruce Lee había visto entrenar en algunas semanas que iba el mismísimo Cristo a hacer calistenia. Seres foráneos, exiliados de otras galaxias, se reunían en este lugar y a los dos, como les era popular, poco o nada les importaba. Criaturas de todo tipo descendían desde los cielos para entrenar, y deidades enteras se fusionaban solo para entrenar sus pesos máximos repartidos por todo el lugar. Un día, una pulposa criatura de millones de tentáculos que se enroscaban en mutua caricia para dar forma a una silueta humana, llenaba de roca su vientre radioactivo, motor de fusión nuclear que despojaba energía por entre los tentáculos, ayudándole a empujar lejos del espacio toda materia. Era el último espécimen de su especie, y decidió contar con sus genes, cada uno de los genes de los miembros de su planeta, expresando en su carne, para hacerle a estos genes un grito que resonara por los vientos y que todos aquellos que poseyeran mirada pudieran ver. Cada poema escrito en sangre de una especie posee millones de años de herencia y eran narrados por su musculatura púrpura, a través de cada esfuerzo y cada ejercicio de repulsión magnética, pues su especie se desplazaba polarizando sus campos. Tenía una dura rutina: partir 100 electrones en 100 pedazos en la mañana, en 4 milésimas de segundo, produciendo millones de explosiones nucleares que con su trompa, casi del tamaño de una cabeza, resultaban a veces con sus propios brazos y laterales, sometiendo sus órganos oculares completamente rellenos de líquido a que refractaran millones de colores a la vez, hechos de una luz líquida que inundaba sus recordetes y rellenos ojos, semejantes a los de un mamífero robusto, como el hipopótamo de la sabana, pero con una dulzura y una saltonería propia de una criatura de los años 40 en caricatura. Generaba un espectáculo, era todo un show visual. Al entenderle, provocaba un dulce sabor, y el dúo DD, es decir, Derek y Darío, quienes sin titubear le pedían de suplemento una extraña proteína que este comerciaba, no era más que el concentrado más magro que existía, de alta calidad biológica. Los típicos mamíferos que usamos para comer carne, los usaban ellos como su proteína esencial, y en su totalidad estaban constituidos de fotones, que al integrarse se comportaban como uno solo, comparable con el caballo de nuestro universo, pues al ser de energía pura y viviente correteaban por el horizonte de un agujero negro a las afueras de su universo, entrenando con otras leyes de la física y quedando a la intemperie, hasta que, cual vaquero, el púlpido deportista los cazaba, para que los robustos pero por lo general cuadrúpedos de muchas libras, hechos de la mismísima sustancia de la luz material, ofrecieron libras enteras de una extraña proteína, codiciada por toda la galaxia, pero afortunadamente solo por la jurisdicción de los intrépidos cazadores que se aventuraban cerca del peligroso horizonte de sucesos en aquel agujero negro. Para el ojo humano, esta carne, proveniente de los escurridizos fotones, poseía una tonalidad luminosa, en escalas de amarillo, más bellos que los del mismísimo sol, y una textura semejante a la cabellera y piel rellenita y electrificante que se podía consumir en cualquier tipo de mamífero, pero es como si sus pelos te electrificaran la piel. Solo 1 gramo de esta carne aportaba de manera insólita más gramos de proteína de los que podía contener cualquier criatura en el planeta, dotando en el caso de los fieles clientes 200 gramos de proteína por cada gramo de carne de fotón, lo cual el púlpido, como les decían en el Gym Out of Time, no la vendía nada cara.
Estos, nutridos por la mismísima carne de Jotón, experimentaban un entrenamiento casi al borde de la muerte diaria. Derek y Darío luchaban contra cada milímetro de sus músculos para volver a tatuarse desde las entrañas de la mente lo que podían sentir como un hormigueo. Era una combinación absoluta de esa sensación de calor infernal y un hormigueo que sientes cuando corres por decenas de kilómetros sin haber tomado ni comido nada. Podías sentirlo surfear por entre las líneas coyunturales geográficas de sus lumbares, rebotar con sus glúteos como palmadas de novia, y a veces se inspiraban tanto que saltaban con tal fuerza que parecían provocar inclusive terremotos. Estos hacían que se sacudiera todo el gym. Los DD se manifestaban como dedos que moldeaban la masa muscular por completo. Tan bruscos eran sus dolores que no paraban de punzar, como si se torturaran constantemente. De alguna manera estaban logrando lo que tanto tiempo les había costado. Se reían de lo que les había costado antes, durante toda la vida. Al mejor estilo de los masajes reductores, recorrían las piedras a medio esculpir que eran su propio cuerpo, tallándolas entre dos diminutos hombres, centímetro a centímetro. Tal era su nivel de poder que ahora no solamente rompían muros, rompían la cuarta pared y me obligaban a describirlos tal como ellos querían. Pues así era como cobraban existencia. Yo al final no era quien dictaba las cosas, ellos eran quienes se terminaron escribiendo a sí mismos, se esculpían cual si fueran ellos mismos los escritores de sus propias obras. Eran la escultura que se había convertido en el escultor. Durante años en el gimnasio intenté obtener buenos oblicuos, le decía Derek a Darío mientras se burlaba del escritor, obligándole a que describiera en sí no solamente los mejores oblicuos, sino también los mejores hombros, tan definidos como cuando corría siendo atleta, pero esta vez sin perder ni un gramo de su escultural peso. Hacían de mí lo que ellos mismos querían. Me estaban obligando a entrenar a su ritmo. A veces podía verlos correr entre mis venas, siguiendo el curso y el flujo de la sangre, como ríos hirvientes de hierro, que estoy seguro incluso se sentaban a beber. Lo podían sentir. Para ellos era como beber sangre de Dios. Era como tomar el néctar celestial, la sangre de su propio universo, hasta que, wow, maldita sea, ambos se toman un apretón de manos y como camaradas de toda la vida comienzan a jalar aire cual bombas hidráulicas que se inflan. Dan bruscas bocanadas que robustecen su tamaño. Ni el campeón mundial de apnea tiene un récord de tanto tiempo aguantando la respiración. Podrían competir inclusive como ciclistas olímpicos, pues a cada milésima de segundo subió 2 max. Se parecía acrecentar, alcanzar el 1.000.000. Crecían y después parecían del tamaño inclusive de una criatura real. Les podía ver por aquí correteando encima de la consola. Se estaban volviendo más poderosos y más grandes. Después de otras 2 horas se colgaban de mi espalda cual si fueran animales reales. Tras otras 2 horas ya medían lo mismo que yo. Poseían tal control de su cuerpo que les podía ver aquí en la sala. Para no dejar escapar ni una gota de aire, la guardaban en cada fibra y en cada célula, en cada micromúsculo, en cada pectoral, abdomen y zona de la espalda. Hasta que finalmente, con la mirada fija, me decían, casi en canto divino: te haremos ser más fuerte, más bello, más resistente. Cuando corras, nuestro universo debe de ser tan escultural como nosotros, quienes lo habitamos. Te haremos a nuestra imagen y semejanza para que tú no hagas a tu imagen y semejanza un uroboros infinito de musculación. Yo a ustedes los lectores les digo, ¿cómo podía negarme a mis creaciones? Y así nació un simpático y fulminante entrenamiento. Parecían caricaturas de carne y hueso. Sus musculaturas desafiaban todas las leyes de la física. Derek malea su estructura y se transforma en una barra. Darío sale de mi casa y en alguna parte aparece con trozos de hierro que con sus propias manos amasa para forjar 2 discos de 60 kilos. Clava uno en cada brazo. Acto seguido, después de extender su envergadura total, le guiña el ojo a Derek, quien con dificultad posa los discos en el suelo y me dice: cárgala. ¿En peso muerto?, pregunto yo. No, en press de banca. Nos vas a sacar el pecho de un dios. Yo, sin poder negarme, solo acepto y le digo: ayúdame. Ellos en conjunto responden liberando el 30% del aire que tenían comprimido, desplegándolo sobre mí con una frase: ¡hazlo, mariquita pergadora! Un grito tan potente que genera un mini terremoto de 2.2 de tal magnitud que en el epicentro de mi casa caen todos los escombros.
Mi voluntad no se doblega, y enterrado entre cientos de restos, le rezo a Spider-Man, rompiendo cada perezoso fragmento de mis huesos, ahogándome entre partículas de concreto que inundan mis pulmones. En ese estado respiro y suspiro gritando de dolor. Cada gigante trozo, al levantarse, se tatuaba en mí con la palabra dolor, en un lenguaje de la belleza. Sobre todo mi cuerpo me erijo hacia las estrellas, seducido por mis ancestros, mientras con una dosis de adrenalina auditiva, un poderoso grito propinado por Derek y Darío me inyecta fuerza, un grito de tal magnitud que haciendo 30 seguidas de press de banca con 140 kilos y los huesos rotos, despertó en mí genes que yacían en un eterno letargo. Su grito fue tal que inclusive mis cabellos también gritaron para arriba, y luego salieron a hacer una maratón olímpica a un ritmo infernal, mientras que a cada nanosegundo cada trozo de mi grasa corporal desaparecía, dejándome en un 0.00001 de grasa corporal. En un solo desvío del cero absoluto, me habían espantado la grasa corporal con ese grito tan fuerte que liberó todo el aire, y de nuevo se encogieron a un tamaño diminuto. Aún en mi sangre rebosaba tanta adrenalina que con tan solo un 1% de fuerza salí a buscar a cada uno de mis cabellos, empujando esbeltas zancadas en un elegante estirón que rebosaba de aliento y con tanta fuerza que inclusive no me permitía besar el piso. Casi que flotaba con una cadencia perpetua, coqueteando con el viento como un aerodeslizador que le robó el estilo artesanal a un acto de la Fórmula 1. Y aún así avancé 45 kilómetros a un elegante paso, aunque mi rostro literalmente parecía un zombie al 1%, como el celular en el que estas criaturas me obligaban a escribir esto. Pero bueno, ya había alcanzado cada uno de mis cabellos, pues cada uno se había salido despavorido a kilómetros a la distancia por doquier, pero los había alcanzado, después de ese grito que les había ahuyentado y les había dado a la fuga. Literalmente cada uno de mis músculos parecía poseer vida propia, como si una criatura inquieta buscara crecer infinitamente por su propia cuenta. El primer entrenador que me habían obligado a escribir el dúo dinámico fue nada más y nada menos que Faz Barrabás, bautizado así tras ganarle a Jesús, quien en ese momento era uno de los mejores corredores del Gym Time. Jesús era capaz de correr a máximo 70, pero Faz Barrabás en ese entonces estaba decidido a ganarle las 3 millas. Para ello había implementado su método de entrenamiento que desafiaba las leyes de la física, método velocidad de la luz. Acumulaba tanta energía nutrido por fotones, pues este era quien al final se las había recetado a Derek y a Darío, que literalmente corrió las 3 millas en un nanosegundo. El problema había sido su extrema densidad muscular, pues pesaba 700 toneladas y medía tan solo 1,60 m. Pero cada paso a esa desenfrenada velocidad le hacía perder miles de kilos. En ese remate en la carrera contra Jesús culminaron en una ráfaga de color bronce y otra despedazándole la piel a Jesús, pues para seguirle el paso a Faz Barrabás, había entrenado una sesión de CrossFit que lo habría matado. Afortunadamente podía resucitar y lo hacía siempre al tercer día. Para ese momento Jesús también pesaba más de 200 toneladas. Sin embargo, la pista se extendía por el bordecillo interdimensional que llevaba a la carretera a las afueras de otra realidad, donde la gravedad no ponía freno. Hasta los fluidos de tono neón flotaban y se derramaban como cascadas por entre las espirales de un líquido igualmente brillante. Por los montes descarados que se parecían como polvo estelar, circulaban estrellas desmechadas por gigantes criaturas de plata, que con brillantes colores reflejaban todos los demás colores de la Tierra. En este intergaláctico escenario se extendía un circuito de carreras a fiel imagen de las carreteras desérticas de Kansas, que servían como campo de batalla para Jesús y Faz Barrabás, quien aceleraba sin descanso, pero fue al final quien ganó. Faz Barrabás, bajando la velocidad 100 kilómetros después de la meta, se detuvo para frenar de manera extrema y en 1 minuto abarcó 50 kilómetros después de la frenada, en 10 minutos 20 kilómetros y en 1 hora 30 kilómetros, llegando a la punta de aquella existencia con 2 montes púrpuras flotantes que le bañaban de un azul magenta con verdes fosforescentes entrelazados como amantes para fundirse en energía mientras bañaban al campeón Faz Barrabás, conocido entonces como Michael Prefontaine. Se bañó en la cascada del campeón. El desgaste fue tal que no perdía kilos, sino centenares de toneladas, a pesar de extraer sus 48 kilos de fibras más limpias con un menos 100% de grasa corporal. Había acumulado 1 millón de kilómetros por semana durante 2 meses, manteniendo un régimen de resistencia sobrehumano. Poco después llega Jesús al límite extremo de frenada. Incapaz de frenar, termina cayendo al perpetuo vacío, pero Faz Barrabás le extiende la mano y lo sujeta, alcanzando a agarrarlo. Pero Jesús le dice: «Suéltame, hermano. En 3 días iremos a entrenar juntos, campeón».
Faz Barrabás, con un gesto de resignación, termina dejándolo ir. Al día siguiente, en la pista del Gin Hour of Time, mientras el microsol ubicado en el centro del campo tenía el cielo de un púrpura intenso, luego de que ambos realizaran 20 series de 400 metros en 55 segundos, se acerca a ellos y dice: Mucho gusto, soy Faz Barrabás. Los quiero convertir en los mejores culturistas sin que dejen de ser los mejores triatletas. Entre jadeos, ellos solo respondían con... Y aunque las posturas de Derek encorsetado contra las rejas que rodeaban la pista decían más que 1000 palabras, Faz Barrabás supo que el sí era rotundo. Finalmente, con la voz cargada de determinación, exclamaron al mismo tiempo los dos: "Here we fucking go". Derek y Darío regresarán para la parte 2. Continuará. One man studio, they say